Hola, hola, creo que ya está grabando. Comparto pantalla con audio podcast. Bien, de nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Esta segunda grabación o esta segunda clase de la unidad 3 es para seguir apoyando a los estudiantes de tercero medio con la prueba de matemática que tienen durante el transcurso de esta semana. Bien, ahora vamos a trabajar no con la materia, sino más bien con una guía de relaciones métricas, la guía número 1. Bien, hay un tiempo de 45 minutos para resolverla. Vamos a intentar hacerlo antes, pero obviamente yo también voy a estar dando explicaciones, así que puede que ahí me demore un poco más. Nos dan las fórmulas, sin embargo, recuerden que tanto para esta como para esta categoría, yo genero una modificación ligera de la fórmula, donde a mí me gusta usar el factor ángulo dividido 360, para que uno pueda notar si es más grande o más chica la fracción, más grande o más chico que uno, y por tanto lo normal en este caso sería menor que uno. Nos permita calcular mucho mejor y mucho más rápido cada uno de los ejercicios. Entonces comencemos. Pregunta uno. En un reloj mural, la franja pintada va de las 12 a las 3, o sea, es un ángulo de 90 grados, y el radio es de 8 centímetros. ¿Cuánto mide el borde pintado? Entonces, bueno, si hacemos el dibujito, para tener esto bien claro, hacemos un círculo completo, ¿vale? Nos están diciendo que desde las 12 a las 3, ahí está, eso sería de las 12 a las 3. Yo tengo un ángulo de 90 grados, generalmente los 90 grados se definen con un cuadradito aquí. Estas son las 12, estas son las 3. Y lo que me están preguntando finalmente es, bueno, ¿cuánto mide este arco de circunferencia? ¿Sí? ¿Cuánto mide ese arco? Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es el perímetro solo del arco. Ya no tenemos que considerar el 2 por R. El perímetro de ese arco sería ángulo dividido 360 por 2 por pi por r. El ángulo ya sabemos que es 90 dividido 360. Quizás si me acerco un poquito más la letra no me queda tan fea. Multiplicado por 2, multiplicado por 3,14, multiplicado por r, que en este caso nos dijeron que el radio es 8. Perfecto. Súper bien, súper bien. Ahora, calculamos esto. Eh, 90 partido 360, esto es un cuarto como fracción. Un cuarto. 2 por 8 es 16 por 3,14. Y aquí tenemos un problema. No me dice el valor de pi. No me dice el valor de pi. Bueno, vamos a ver qué nos da. Si 16 dividido 4 es 4. Y esto es 4 por 3,14. Y 4 por 3,14 nos da 12,56. 12,56. O sea, la alternativa que está más cerca es esta. Ahora, ¿cuál es el problema aquí que les estoy contando yo? Es que aquí la respuesta correcta hubiera sido 4pi o algo relacionado con pi. Porque como pi es decimal, ninguna de las alternativas es decimal. Entonces era bastante raro que no nos diera, que nos hubiera dado una alternativa correcta, ¿no? Entonces, bueno, nos dio 12,56 y ahí la respuesta más cercana sería 12. Y esto es muy apelable, por eso es importante el desarrollo. Porque si el profesor sabe que tú hiciste el desarrollo correcto, sin embargo, él pudo haberse equivocado al olvidar el factor de pi. Bien, sigamos.
Tengo una porción de sandía de 90 grados. La sandía es circular de radio 10. ¿Cuál es el área de esta porción? Entonces recordamos que el área se podía escribir como ángulo 360 por pi por el r al cuadrado, o sea, radio por radio. En este caso, de nuevo, nos está pasando lo mismo con el pi. No tenemos pi, así que seguramente vamos a tener que buscar la alternativa más cercana. 90 grados dividido 360 por 3,14 por 10 por 10. Ya. 9 partido de 360, si simplificamos es un cuarto. 10 por 10 nos da 100 por 3,14. Y si hacemos esto, 100 dividido 4 nos da 25. Y lo multiplicamos por pi, que es 3,14, nos da como resultado 78,5. O sea, si fuera yo quien estuviera resolviendo esta prueba, esta guía, yo marcaría la alternativa B, pero con el desarrollo al lado para que el profe se dé cuenta de que, bueno, la diferencia está por el factor de pi, los decimales que tiene pi. Bien, porque en ningún lado yo leo en las instrucciones que nos digan que usemos que pi vale 3 o algún otro número. ¿Sí? Ahí sería distinto si nos dijeran, ¿puede usar pi como el número 3 en vez de 3,14? La respuesta sería otra. Continuamos. En una cancha de futsal se pintará un sector circular cerca del arco. El encargado dice, solo quiero saber cuánto mide la línea curva pintada en el borde. Entonces, ¿a qué magnitud? Si solamente quiere la línea pintada, entonces él solamente quiere saber la longitud del arco. Y aquí lo que ustedes tienen que tener claro, entonces, ¿por qué no el perímetro, profesor? ¿Por qué no el perímetro? Si se también tiene un arco. Bueno, porque si recordamos, esto es así, el perímetro también considera estas partes que están acá. Y lo que está diciendo la persona ahí, que lo único que a él le importa es esta línea curva. Y esa línea curva se llama arco de circunferencia, por tanto a él le interesa la longitud del arco de circunferencia y no el perímetro, ya que el perímetro considera las otras dos partes. ¿Bien? Eso lo vimos en la clase 1. 4. Un ventilador proyecta aire en un sector de ángulo alfa 45 grados y radio 8 metros. ¿Cuál es el área cubierta por el aire? Bien, entonces, aquí nos están pidiendo el área, por tanto, nosotros tenemos que decir, más delgadito el lápiz, área sería ángulo 45 dividido 360 por pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado, que sería 8 por 8, dos veces el 8. 45 dividido 360, ya lo vimos antes en la clase 1, esto es un octavo. 45 dividido 360 es un octavo. Por 8 por 8 por 3,14. Bueno, como el 8 se repite abajo y arriba, lo eliminamos de abajo y lo eliminamos de arriba. Quedaría 8 por 3,14. 8 pi por 3. 8 pi es lo que vale esto. Entonces 8 por 3,14 nos da como resultado 25,12. Y la respuesta más cercana entonces es esta que está acá. Lamentable, ¿no? Pi tiene decimales, la respuesta debería tener decimales. En una curva de velódromo, el arco es alfa 90 grados y el radio 20 metros, se instalará una baranda siguiendo el arco. ¿Cuántos metros de baranda se requiere? O sea, nos están preguntando el perímetro. Ahora nos están preguntando el perímetro porque quieren saber cuántos metros. Bien, entonces, el perímetro de un sector circular, ya lo habíamos dicho,
ángulo partido 360 por 2 por pi por el radio. O sea, 90 dividido 360 por 2 por 3,14 por el radio, que es 20 en este caso. Esa fracción, 90 partido 360, un cuarto. O sea, un cuarto de la circunferencia. 2 por 20 es 40, 3,14. Y esto nos da, bueno, 40 dividido 4 nos da 10. Esto no se puede calcular sin calculadora. 40 dividido 4 da 10. Y 10 por 3,14 es 31,4. Esa es la respuesta con los decimales. Lamentable de nuevo, no tiene decimales esto, así que la respuesta más cercana es 30. ¿Sí? Esto ya es algo que tienen que conversar directamente con el profesor, porque puede que el profesor haya dado una instrucción en clase que había que usar pi como 3 y no como 3,14. Pero como nosotros no tenemos esa instrucción, tenemos que hacer el 3,14. Bien, en la rueda de bicicleta R35 centímetros se pega cinta reflectante sobre un arco de 30 grados. ¿Cuál es la longitud de esta cinta? Perímetro, porque nos están preguntando longitud. Entonces, perímetro. El ángulo, que es 30 sobre 360, multiplicado por 2 por pi por el radio, que es 35. Bueno, 30 dividido 360 es lo mismo, si yo simplifico por 30 arriba y abajo, me da 12. Entonces, un doceavo, 2 por 35 es 70 por 3,14. Esto se lo preguntamos a la calculadora. 70 por 3,14, por favor. Y esto lo dividimos por los 12 que están abajito. Nos da 18,31666666. 18,316666 periódico. O sea, claramente la respuesta que está más cerquita es esta, 17,5 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos bien. Vamos a la página 2, son 3. Una sección de pasto de un jardín botánico se diseñó con forma circular con ángulo de alfa 60 grados y un radio de 12 metros. Se colocará una reja por todo el contorno del sector. Ojo, todo el contorno. O sea, ahora sí importan los dos R. Si yo vuelvo a usar el dibujo de acá arriba, este es el sector circular. Ahora este y este sí importan. Y por tanto tengo que considerarlo en la fórmula. El perímetro del sector sería 2R más ángulo partido 360 por 2 por pi por R. Esa era la fórmula. 2 por R sería 2 por 12 más ángulo. 60 dividido 360 por 2 por 3,14 por el radio de nuevo, que es 12. Calculamos un poquito, esto nos da 24 más esta fracción es un sexto. 2 por 12, 24 por 3,14. Esto es lo mismo que 24 más 24 dividido 6. 6 por 4, 24 es 4. Y 4 por 3,14, 12,56. Y por último, sumamos eso con los 24 y nos da 36,56. 36,56, no 7. La más cercana es esta. ¿Sí? 8. En un reloj de sol con radio de 10 centímetros se marca una franja en el borde que corresponde a un sector de alfa igual 150 grados. ¿Qué longitud tiene esa franja sobre el borde? O sea, nos está preguntando el arco de la circunferencia. Como es solo el arco, ángulo 360 por 2 por pi por el radio. O sea, 150 partido 360 por 2 por 3,14 por el radio, que en este caso es 10. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Eso se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Casi todas las fracciones se pueden simplificar, casi todas. Si las simplifico por 30 arriba y abajo, arriba me daría 5 y abajo, si simplifico por 30 es 12. Por 2 por 10, 20 por 3,14. Ya, bueno, y esto es para la calculadora porque no estoy con ganas de calcular tantas cosas tampoco. 20 por 5, 100 por 3,14, 314, y eso dividido 12, 26,166666. 26,166666. Esta es la más cercana. Lamentable que ni una me da exacta, ¿no? Por el factor del pi. Un radar de tormentas cubre un ángulo de 60 grados. Eso es lo que dice ahí. En la 9. Se midió que el alcance de las forma un arco de longitud 9 metros. ¿Cuál es el radio que alcanza el radar? Aquí la pregunta está al revés. Me dan el perímetro me dicen es 9. Y yo tengo que 9 es igual a ángulo partido 360 por 2 por pi por el radio, que esa es la incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, 9 es igual al ángulo 60 partido 360 por 2 por pi por r. Ya. 60 por 2, 120. Y 120 sobre 360 es 1/3 por pi por el radio. Si yo despejo el radio, lo que está multiplicando lo paso dividiendo y lo que está dividiendo lo paso multiplicando, esto me daría algo así, que el radio es el 3 pasa para arriba multiplicando. 9 por 3, el pi pasa para abajo. 9 por 3, 27, y ese tengo que dividir por 3,14. O sea que el radio es 27 dividido pi, o 3,14, si quieren lo escribimos. 27 dividido 3,14 me da 8,598. 8,598. O sea que lo más cercano es 9. Pero de nuevo no es exacto porque el pi tiene decimales. Una lástima. Tengo un semicírculo de radio 6 centímetros. ¿Cuánto mide su arco semicircular? Solamente el arco. No nos están pidiendo otra cosa. Entonces, recordamos, el perímetro del arco. Ángulo 360 por 2 por pi por el radio. O sea, semicírculo. Semicírculo significa la mitad de un círculo. La mitad de un círculo sería 180 grados dividido 360 grados por 2 por 3,14 por el radio, que vale 6. 180 dividido 360, un medio. Es lógica la fracción que nos dan, porque nos dicen semicírculo, la mitad de un círculo, o sea, un medio tiene que ser el factor. 2 por 6, 12, 3,14. Y eso, 12 dividido 2 nos da 6, 6 por 3,14 nos da 18,84. O sea que la respuesta más cercana aquí en este caso era el 18. Pregunta 11. En un sector de radio 12 centímetros, la longitud del arco es 6, o sea, ya nos da la longitud. ¿Cuál es el ángulo? Ya, aquí vamos de nuevo. Nos dicen que el perímetro vale 6. Yo quiero saber el ángulo x partido 360 por 2 por pi, que vale 3,14, por el radio, que vale 12. Tenemos que despejar la x. Esta es la única forma. Lo que esté dividiendo al otro lado pasa multiplicando, y lo que esté multiplicando al otro lado pasa dividiendo. O sea que la x es
6 por 360. El 360 pasó al otro lado multiplicando. Y abajo tiene que ir 2 por 12 por 3,14. Hacemos las multiplicaciones y divisiones correspondientes y nos da 6 por 360, 2160. Yo podría simplificar, pero no lo voy a hacer para que nadie se confunda. 2 por 12 por 3,14. 75,36. Hacemos la división. Y nos da 28,66. Uf, ninguna de estas alternativas está casi tan cerca. Esta es la más cercana, que está como a 1,34 grados. ¿Ya? Esa diferencia, de nuevo para todos, no es que el profe se haya equivocado, el profe pudo haber dado una instrucción con relación al número pi. Como nosotros estamos usando los decimales, 3,14, nos dan resultados decimales. Un sector tiene ángulo de 90 grados y área 27 centímetros. ¿Cuál es el radio? Ahora nos dicen el área. Ojo con eso. Entonces, el área nos dicen 27. Y esto es ángulo 90 dividido 360 multiplicado por pi multiplicado por el radio al cuadrado. Y queremos saber ese radio. Entonces, de nuevo, es una ecuación. El radio lo dejamos ahí solito. Lo que esté multiplicando pasa dividiendo y al revés. Lo que esté dividiendo pasa multiplicando. O sea, para que sea bien clarito, el 27 va a quedar multiplicado con el 360 cuando pasa al otro lado. Y el 90 va a quedar multiplicado por el 3,14. Y además, como el radio está al cuadrado, si yo quiero el radio normal, tengo que además aplicar la raíz cuadrada a todo eso. 27 por 360 da 9720. 90 por 3,14 abajo da 282,6. Y ahora tengo que aplicarle la raíz a la división que está ahí. 9720. Vamos a aplicarlo con paréntesis para que no nos equivoquemos. 9720 dividido 282,6, cierro paréntesis. Y con la raíz cuadrada, esto me dice que es R igual 5,86. Esto está más cerca del 6 que del 5 por los decimales. Esta es una pregunta ya más cuestionable, ¿no? Por eso les digo, el desarrollo es muy importante porque el profe no va a tener duda de que ustedes escogieron la alternativa más cercana al resultado que ustedes les dio. Última hoja de preguntas. Pregunta 13. Un sector de radio 8 centímetros tiene perímetro de 28, que considera el contorno completo del sector. Ya, entonces, aquí está un poquito más difícil, porque es el perímetro completo, o sea, hay que contar dos veces el radio. Esto quiere decir 28 es igual a 2 por el radio es 8. 2 por 8 más ángulo, que es lo que nos están preguntando, partido 360 por 2 por el pi que vale 3,14 por el radio que vale 8. Ya, 2 por 8, 16. Entonces, 28 es igual a 16 más x partido 360. 2 por 8, 16 por 3,14. Primero hay que pasar el 16 restando. Este 16 restando. Y 28 menos 16 me da 12. O sea, 12 es igual a x 360 por 16 por 3,14. Y ahora puedo despejar la x. Lo que esté dividiendo pasa multiplicando y al revés. O sea que me quedaría 12 por 360. Y abajo me queda 16 por 3,14. Si yo hago eso, 12 por 360 me da 4320. Y abajo, 16 por 3,14
50,24. Hago la división, 4320 dividido 50,24. Me dice que esto es igual a 85,98 grados, porque este era un ángulo. ¿Cuál es el más cercano? 90. Lo más cercano era 90 grados. 14. Una alumna afirma que para radio igual 7 y alfa 60 grados, el perímetro del sector es igual a la longitud del arco. ¿Cuánto mayor es en realidad el perímetro que el arco en ese caso? Ya. De partida, el perímetro y el arco nunca van a ser iguales. Así que ahí tenemos un temita. Pero bueno, hagamos el cálculo, si no cuesta nada. Primero partamos con el arco. El arco sería ángulo 60 partido 360 por 2 por 3,14 por el radio, que es 7. Esta fracción es un sexto, 2 por 7, 14 por 3,14. Y esto sería 14 por 3,14 dividido 6. Esto nos da 7,326666. 7,326666. Y el perímetro, con otro color, perímetro, es ese mismo número, pero además hay que sumarle el 2 veces el radio, o sea, 2 por 7 más este mismo valor que calculamos recién, porque ese es el arco. Entonces nos da 14, que es 2 por 7, más 7,326666. Esto nos da 21,326666. Vean que es distinto el perímetro que el arco, ¿cierto? Porque el perímetro considera 2 veces el radio. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en verdad está en este numerito. Uno ni siquiera tendría que haber calculado todo. Eso es 14. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces la respuesta estaba aquí y por fin nos dio la respuesta exacta. ¿Por qué hice el cálculo? Porque, bueno, tenemos que practicar cómo hacer este cálculo para que nos acostumbremos. 15. En un cine al aire libre se instalan focos que iluminan sectores del suelo. Opción A. Un foco ilumina un sector de 90 grados con un radio de 16 centímetros. El otro, dos focos, dos sectores de 45 con radio de 14. ¿Cuál es la opción? ¿En cuál opción hay más orilla iluminada? O sea, ¿cuál de estas dos opciones tiene un área mayor? Porque la iluminación finalmente viene dada por el área que cubre el foco. Entonces tenemos que calcular el área de ambos, pero en el segundo caso además hay que multiplicar por 2 porque son dos focos. Entonces, veamos. Esta es como la pregunta de qué pizza conviene más, dos pizzas medianas o una familiar. Entonces, ahí hay que hacer a veces estos cálculos para uno saber cuál opción de pizza conviene más. Me parece re hambriento diciendo eso, pero es la verdad. Ya, partamos con el primer foco. Sería 90 partido 360 por 3,14 por el radio al cuadrado, que sería 16 por 16. Ese es el área del sector circular. 90 partido 360, ya lo dijimos, es un cuarto. 16 por 16, esa tabla sí que no me la sé. 256 por 3,14. Y si hacemos todas estas multiplicaciones, esto está dividido por 4 y multiplicado por 3,14, da 200,96. Ese es el foco número 1, la pizza familiar. Vamos con la pizza mediana. 2, porque son dos pizzas, partido 45 por 360 por 3,14 por pi por el radio al cuadrado
nos muestra lo siguiente. 2 por 45, 90. Y 90 dividido eso significa, eso es un cuarto. Por 3,14. Por 14 por 14. Tampoco me sé esa tabla. 196. Entonces, esto dividido en 4 por 3,14. 153,86. Entonces, aquí vemos que la opción que ilumina más es el foco grande. La opción que llena más es la pizza familiar. Eso sin considerar los bordes, obviamente, que podría cambiar la situación. Entonces, ¿en cuál hay mayoría iluminada? Foco A. Perfecto, nos dio súper bien. Esta pregunta de acá es la misma que estaba en el ticket de salida de la clase anterior. El radio es 2, por tanto, si yo calculo 2 por pi por el radio, 2 por 3,14 por 2, 2 por 2, 4 por 3,14. Esto creo que nos daba 12,56. Lo valido con calculadora. Perfecto. Y en este caso el área daba lo mismo, si mal no recuerdo. Pi por el radio al cuadrado. Pi es 3,14. Por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 3,14. 12,56. Mismo valor que nos dio en la otra clase. Ticket de salida 2. En un mirador circular de radio 7 metros se midió el tramo curvo protegido por baranda, tiene una longitud de tanto. ¿Cuál es el perímetro del sector correspondiente? El tramo curvo tiene 21. Ah, ya, esto está perfecto, miren. Perímetro, nos están diciendo lo siguiente. Es 2 por el radio más el tramo curvo, que es el arco. Y el arco de circunferencia nos lo dan, que dicen que es 21. Entonces esto es 2 por 7 más 21. 2 por 7, 14. Y 14 más 21, 35. Siempre recordando esta imagen de aquí, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, con esa imagen clara, este es un radio arco. Esa es la parte curva que mide 21. Entonces, con eso ni siquiera tenemos que hacer el ángulo, partido 360, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso aclava entonces lo que sería la clase 2 de la unidad 3. Voy a parar la grabación, si es que me acuerdo cómo se hace esto.